quiero compartirles hoy una escritura que tenemos registrada en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, versículo 16. Y allí dice así: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados invocando su nombre. Lo vuelvo a repetir. Hechos capítulo 22, versículo 16 dice así: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados invocando su nombre. Amén. Aquí Pablo está relatando de su propia conversión cuando él iba hacia Damasco para arrebatar a cristianos, a creyentes y meterlos en la cárcel, porque él era un perseguidor de la iglesia. Y aquí está relatando su conversión, de cómo el Señor se le cruzó en el camino y que él quedó enceguecido y cayó a tierra, y que oyó una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? A lo que Pablo contestó: Señor, ¿quién eres? Y el Señor le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y ahí Pablo le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahí fue su conversión y creyó en el Señor Jesús. Se convirtió de las tinieblas a la luz, de ser un perseguidor de los cristianos a estar predicando en las sinagogas a ese Cristo que él perseguía. Ahí fue su conversión y él quedó ciego. Pero le dijo que levántate y entra en la ciudad, le dijo el Señor, y allí se te dirá lo que debes hacer. Y allí el Señor le envió un discípulo llamado Ananías, que le puso las manos para que recibiera la vista de nuevo. Y Ananías ahí fue que le dijo: levántate y bautízate, y lava tus pecados invocando su nombre. Pablo ya había creído en el Señor, había tenido una experiencia real con el Rey de los Reyes. Había creído en él. Le había dicho: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pero ahora Ananías es enviado a él y le dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados invocando su nombre. Y eso hizo Pablo. Se levantó y se bautizó, y ahí comenzó a predicar a Jesucristo en las sinagogas. El bautismo es una ordenanza del Señor para los que han creído en Él. El Señor dijo en Marcos, capítulo 16, versículo 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. El bautismo es una ordenanza del Señor, no es una opción. Es una ordenanza de Cristo para el que cree en Él. Y se debe hacer después de que hemos creído en el Señor y nos hemos convertido a Él.
La conversión es convertirse de las tinieblas a la luz. O sea, convertirse de andar en el pecado, practicando el pecado, para andar en una nueva vida. El bautismo no se puede imponer a un bebé. Esto es anticristiano, antibíblico. Porque primeramente la persona tiene que creer y se tiene que arrepentir para querer caminar con Cristo en esta vida. Por eso Pedro dijo a los que creyeron después del día de Pentecostés que se arrepintieran y se bautizaran cada uno en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados. El arrepentimiento es un volverse del pecado, un querer andar en nueva vida, un querer dejar de hacer lo malo, un cambio de mente. Por eso un niño, un bebé no se puede bautizar, porque primeramente el bautismo no se impone. El cristianismo no es algo impuesto a un bebé que ni sabe lo que le están haciendo. El bautismo es una decisión que el hombre toma por su propia cuenta después de haber oído el mensaje de Jesús, el mensaje del Evangelio, después de haber creído en él, después de haberse arrepentido queriendo cambiar de camino. Entonces se bautiza. Por lo que el bautismo de bebés es algo totalmente falso, algo antibíblico, que va en contra de lo que Dios ha establecido. Es un engaño, por decirlo así, porque se está engañando las almas de los hombres y de las mujeres. Es un engaño de los hombres que te llevas a la misma perdición. El bautismo es algo que se toma por decisión propia y tampoco es un goteo en la cabeza. No, el bautismo es totalmente sumergido en aguas. Por eso vemos que Juan el Bautista bautizaba en el Jordán, porque es algo totalmente sumergido en las aguas, porque es una figura de una sepultura con Cristo. Cuando entramos en el agua, es una figura que queremos morir con Cristo. Y cuando salimos del agua, es una figura que queremos resucitar con Cristo hacia una nueva vida. Por eso Romanos 6:3 dice: ¿no sabéis que todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, habéis sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos, nosotros también andemos en nueva vida. Ahí lo dice claro, es sepultura con Cristo cuando entramos en el agua y resurrección con Cristo cuando salimos del agua. El deseo de vivir una nueva vida delante de Dios. Primera de Pedro 3:18 dice que el bautismo es la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. O sea, que el que se bautiza tiene el deseo de seguir a Cristo, tiene el deseo de andar en una nueva vida, ya no más en el pecado, tiene el deseo de andar en la luz. Y se debe hacer cuando uno cree de corazón. Leemos en el libro de los Hechos, capítulo 8, el bautismo de un eunuco que vino a Jerusalén para adorar. Vino de Etiopía. Y cuando regresaba en su carroza, Felipe le predica el evangelio. Y luego, después de que le había predicado, él ve agua y dice: aquí hay agua, ¿qué me impide ser bautizado?
Y Felipe le dijo, bien puede, si crees de corazón, bien puede. Y el eunuco dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar Felipe la carroza y descendieron al agua y lo bautizó. Es algo que se hace cuando hemos creído y hemos decidido seguir nuestro camino con Cristo. El carcelero de Filipo, también en Hechos, capítulo 16, después de que creyó, el que había emprisionado a Pablo, que lo había encadenado, el que era el guardador de la cárcel en Filipos, pero que el Señor hizo un milagro y las cadenas le cayeron y las prisiones se abrieron y él creyó y dice que esa misma noche fue bautizado con su familia. El bautismo es algo que se hace porque hemos creído, es la acción de nuestra fe. El Señor dijo en Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. El bautismo es algo visible de una fe que hemos tenido en el corazón. Es la manifestación de nuestra fe. Si creemos, que nada nos detenga para ser bautizados. Como dijo Pablo, como dijo Ananías a Pablo, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Sí, la Biblia nos dice en Gálatas 3:27 que todos los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. O sea, hay poder cuando el hombre toma el paso de obediencia y de fe. Los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo habéis sido revestidos. O sea, viene poder desde lo alto para poder caminar con Jesús en un mundo lleno de tinieblas. Ahora, si tú has creído, no te detengas. Ve a una iglesia cristiana, hazte bautizar en las aguas. Porque ese bautismo de agüita en la cabeza es antibíblico. Eso es antidios, es un engaño. Ve a una iglesia cristiana donde crean la palabra de Dios, donde obedecen la palabra de Dios, donde no te van a engañar tu alma, donde no te van a engañar rumbo al infierno, donde no te van a llevar a los ídolos, a adorar a Pedro y María y Juan y a Raimundo y a todo el mundo, donde no creen en creencias falsas del purgatorio que no existe, porque el purgatorio no existe, un invento humano para sacar dinero. Ve a una iglesia cristiana. ¿Hasta cuándo vas a abrazar el engaño? Este mundo ha sido engañado religiosamente por hombres que no tienen temor de Dios en sus vidas. ¿Hasta cuándo vas a abrazar el engaño? El que cae no se levanta, el que se desvía del camino no vuelve al camino. Eso le dijo Dios a Israel a través de Jeremías. El que se desvía del camino no vuelve al camino. Y luego le dijo, ¿por qué es este pueblo rebelde con rebelión perpetua? Han abrazado el engaño y no han querido volverse. Así está la humanidad. Ha abrazado el engaño religioso por hombres que no tienen temor de Dios, que enseñan cosas falsas en contra de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y el hombre, como quiere el camino fácil, cree estas perversiones del evangelio. Hoy levántate, si has creído en Jesús, bautízate, encuéntrate una iglesia cristiana, habla con un pastor. Pero fíjate también en alguien que no esté solo interesado en el dinero,
porque de esos hay pastores falsos. Encuentra una iglesia cristiana donde sienta la presencia del Señor, donde lo que se te predique esté en la Biblia. Y hazte bautizar en las aguas. La fe es acción. Enoc por la fe caminó con Dios. Abraham por la fe obedeció a Dios para salir al lugar que habría de recibir como herencia. Moisés por la fe cruzó el Mar Rojo, que es una figura del bautismo. Por la fe celebró la Pascua con su pueblo. Por la fe salió de Egipto. Es que la fe tiene acción. Y si tú has creído en el Señor Jesucristo, invoca su nombre, pero lava tus pecados invocando su nombre. Pero bautízate, toma el paso de obediencia y el paso de fe. Pero la salvación empieza invocando su nombre. La Biblia dice: todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Invoca su nombre, lava tus pecados, pero no te detengas. Encuentra una iglesia cristiana y bautízate. Habla con el pastor, dile que te explique bien el bautismo. Y decídete a seguir a Cristo. Voy a hacer una oración de fe, una oración de entrega para el que quiera recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. Hoy es el día de salvación. Hoy puede empezar una nueva vida en Cristo, si tú lo deseas. Pero tienes que arrepentirte y venir a Él. Él te dará poder, Él te dará fuerza para caminar con Él. Él te llenará de su espíritu, te sacará de la tumba, te sacará del sepulcro. Porque el hombre sin Cristo está como en un sepulcro, en una tumba, está ciego. Pero Cristo quiere venir a tu vida para abrirte los ojos, para guiarte en caminos de luz. Déjalo entrar a tu vida como tu Señor, como tu amo, como tu dueño, como tu gobernador, como tu libertador. Y Él te salvará de este presente siglo malo y del engaño del mundo. Bien, si lo quieres hacer, el Señor dijo: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. El Señor quiere entrar a tu vida, Él quiere salvarte. Su sangre fue derramada para el perdón de nuestros pecados. Es lo único que puede quitar tu pecado, la sangre de Cristo, la sangre del pacto eterno, la sangre de nuestra eterna redención, la sangre de la expiación de los pecados, la sangre del justo que fue derramada por nosotros, los injustos, en pago de nuestros pecados, para llevarnos a Dios. Bien, si lo quieres hacer, inclina ahí tu rostro y dile así al Señor: Señor Jesucristo, te necesito. Reconozco que soy un pecador, que he hecho lo malo delante de ti. Pero creo, Señor Jesús, que tú eres el Hijo del Dios viviente, el Salvador del mundo, que derramaste tu sangre en la cruz del Calvario para el perdón de mis pecados. Creo que resucitaste triunfante de entre los muertos y que vives para siempre. Y ahora, Señor, yo me arrepiento. Quiero vivir para ti. Quiero vivir en una nueva vida. Por eso te recibo hoy en mi vida como mi Señor, como mi Dios y como mi Salvador. Lávame en tu preciosa sangre de todos mis pecados.
Y perdóname, Señor, por haber pecado contra ti. Escribe hoy mi nombre en tu libro de la vida y salva mi alma. Lléname de tu Espíritu Santo y dame una nueva vida. Renuncio hoy a Satanás y a los poderes de las tinieblas que estén operando en mi vida, y someto mi vida y la rindo a ti, Señor Jesucristo. Dame una nueva vida. Gracias, Padre bueno, por haber enviado a tu Hijo al mundo para salvarme, para darme tu perdón, para darme tu salvación y tu regalo de vida eterna. Lo recibo hoy a través de la fe en tu Hijo Jesucristo, y recibo mi salvación a través de la fe en su sangre derramada por mis pecados, y a través de tu gracia, tu don que no merezco, en Cristo Jesús. Y en su nombre te doy gracias. Amén y amén.